Lo invitamos al ingeniero Luis Riva a dar su charla. Ingeniero, por favor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a Ubaldo Aguirre, el presidente del Rotary Club Buenos Aires, y a todos los miembros de este distinguido espacio. Veo también, y me congratula ver a muchos amigos y conocidos de otros diversos ámbitos. Gracias por acompañarnos. No veo a uno que es el irresponsable que fue el que propuso mi invitación, el amigo Guillermo Hang, quien ayer me mandó un WhatsApp diciéndome que le daba la audacia para invitarme, pero no para venir a escucharme. Así que la culpa es de él. ¿Cómo veo o cómo pienso a la Argentina? Mi respuesta es muy clara y muy firme. La veo con esperanza, con mucha esperanza, con una profunda esperanza. Pero debo aclarar que es una mirada esperanzadora que reúne por lo menos otras dos condiciones. La necesidad imperiosa de darle, en términos empresarios, una mirada estratégica, de tener una visión estratégica, de definir políticas de Estado en diversos ámbitos. Y además, el compromiso de realizar una gestión eficaz, eficiente, comprometida, inteligente. Es decir, que tengo una esperanza, pero no una esperanza boba, sino una esperanza que requiere una acción firme, permanente y coherente. ¿Desde dónde hago esta mirada? Muchos no me conocen y quisiera explicarles que, bueno, esta mirada es desde una actividad profesional y empresaria de más de 40 años y de unas nuevas responsabilidades en la gestión pública en estos últimos 13, 14 meses, donde por primera vez estuve en el sector público. Primero, desde agosto del 2017, en el cual fui invitado a ser interventor de fabricaciones militares, y luego, desde abril de este año, donde me desempeño como secretario de Estado en el Ministerio de Defensa. Como no todos conocen las estructuras de gobierno con detalle, les cuento que el Ministerio de Defensa tiene 3 secretarías, 3 ámbitos. Uno de ellos, el primero, digamos, en jerarquía, es la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares. Es la secretaría que tiene a su cargo todo lo referido al ámbito militar, más estrictamente, desde carrera, capacitación, formación, ascensos, méritos, incluye todo lo que es la parte exterior, agregadurías y todo lo que es relaciones internacionales. Ese es el ámbito de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares. La segunda secretaría, la que me corresponde a mí en este momento, que se llama, es larguísimo el título, pero es Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, que voy a explicar luego de qué se trata y cómo la veo. Y tiene, por supuesto, un ámbito de otra secretaría de Gestión Presupuestaria y Control. Mi secretaría en particular tiene a su vez 3 ámbitos diferenciados de trabajo. Primero son las empresas de defensa. Fabricaciones Militares es una de las empresas de defensa donde yo comencé mi gestión pública en el año pasado en agosto, y después de 8 meses me pidieron que tomara la secretaría que tiene a su cargo fabricaciones, pero tiene también otras empresas. El segundo ámbito es
todo lo que es el sistema tecnológico científico para la defensa. Después los voy a hacer una breve referencia a cada uno de ellos. Y el tercer ámbito es todo lo que es ciberdefensa. Comenzando entonces, ¿cuáles son las empresas de la defensa? Hay tres fundamentalmente, hay otras participaciones en empresas u otros emprendimientos, pero básicamente las más relevantes son tres empresas. Fabricaciones Militares, Astilleros Tandanor y FADEA, la Fábrica Argentina de Aviones. ¿Son viables estas empresas? Para responder es bueno dar una mirada a qué se recibió, qué recibimos en diciembre del 2015. Recibimos un grupo empresario, estas tres empresas, con 4.600 empleados, con muy bajísima producción, con falta notoria de mantenimiento e inversiones en todos los ámbitos, con proyectos y contratos absurdos, algunos realmente absurdos, como el programa Libélula, para hacer misiles con Venezuela e Irak, con importantes aportes del Tesoro para pagar sueldos, básicamente sueldos. En ese momento Fabricaciones Militares era la tercera empresa de las 30 empresas del Estado que más consumía fondos del Tesoro, después de Aerolíneas Argentinas y Correo. Además, un grupo de empresas se recibió sin visión ni mirada estratégica. ¿En dónde estamos 2 años y medio después? Como números duros, tenemos algo menos de 2.500 empleados, se redujo un 46% la planta de empleados de las empresas de defensa, incrementando la producción, por supuesto, y las ventas, en todas ellas, y con muchos menores aportes del Tesoro, que estamos firmemente comprometidos a llevarlos a cero a fin del año 19. No durante el año, pero a fin de año 19 tenemos que empezar 2020 con cero aporte de las empresas del Tesoro a las empresas de defensa. Y básicamente con un plan estratégico, con ideas claras de a dónde debemos seguir. Empecemos por una de ellas, Tandanor, algunos datos. Tandanor es la primera empresa de estas que llegará al equilibrio. Es la que está más avanzada en el proceso de saneamiento. Da servicios a la Armada, de mantenimiento de diversos buques. Entre otras cosas puede destacarse que el rompehielos Irizar hace 10 años fue parado para un contrato de mantenimiento. Duró años y años sin estar 8 años sin estar operando. Finalmente, en el año 16 y 17 se terminó en serio la reparación después de 8 años de bollar en un contrato interminable y se hizo la campaña antártica del verano pasado. En ese largo periodo de contrato se gastaron como 140 millones de dólares. Y en cada año que no estuvo el buque operando, se pagaron 47 millones de dólares por año a un rompehielos ruso. O sea, el payback de esta reparación es de 3 años. Pero bueno, Tandanor no es solo eso. Tandanor ha reparado, este año lleva reparadas más de 55 embarcaciones, tiene 25 más proyectadas hasta fin de año. Todo tipo de embarcaciones, pesqueros, petroleros, remolcadores, dragas, cargueros, areneros. El 75% de la facturación de Tandanor viene del sector privado. El 40% de las embarcaciones son embarcaciones extranjeras. Ahora uno dice, bueno, pero ¿para qué una empresa del Estado trabaja para privados y para extranjeros? Bueno, en definitiva, el resto, ese 25% restante, que es el que hoy necesita la Armada, Tandanor puede mantener una capacidad instalada para la Armada Argentina y para la Prefectura, gracias a que tiene un equilibrio económico trabajando eficientemente para el sector privado y el sector internacional. Y la realidad de Tandanor
es muy distinta de Río Santiago. No es Astilleros Río Santiago porque es el que está más escuchado últimamente en la prensa. Tandanor, de vender 240 millones en el año 2015, este año va a terminar con ventas de 660 o 670 millones, casi un 180% de aumento, con un personal que de 680 personas hoy día está en 470, o sea, un 30% menos, con un nivel de endeudamiento que era de casi 1.200 millones, hoy es poco más de 600 millones, la mitad. Y en un sistema de organización en la que se recibió la empresa con el último balance firmado en el 2012. Hoy día, los del año 2017 ya están firmados, todos los anteriores también, y se hacen balances mensuales de gestión. Rápidamente, porque si quedan muchas cosas o a alguno le interesa, lo respondo a las preguntas. FADEA, la otra importante empresa de la defensa nacional, la Fábrica Argentina de Aviones. Así como Tandanor se remonta a 140 años atrás, creo que en la época del presidente Avellaneda, FADEA tiene más de 90 años de historia, pasando por distintas etapas hasta que la compró la Lockheed y hasta que se privatizó nuevamente. ¿Cómo se recibió? FADEA se recibió casi paralizada productivamente. En estos 2 años y medio pasó de pérdidas operativas de 1.600 millones a 320 millones en este año, un 80% en la reducción de pérdidas, disminuyendo gastos fijos de 350 millones a menos de 200 millones, con 1.600 empleados, ahora operando con 850, perdón. Pero además de vender el 99% para el Estado, este año ya está vendiendo un 13% para el sector privado internacional y proyecta un 25% para el año 2019. De vuelta, estas ventas al sistema internacional, en donde FADEA se ha posicionado como proveedor de MRO, de mantenimiento de flotas, le va a permitir competir en mercados internacionales, le está permitiendo ya. Por supuesto, sin balance desde 2011, en este caso, un año antes, a tener balance de 2017 incluido presentados. Pero lo peor de todo es que FADEA, la Fábrica Argentina de Aviones, estuvo 8 años sin fabricar un solo avión. Este año van a salir por primera vez 3 aviones Pampa 3. A fines de este mes o principios de octubre, en noviembre y diciembre, vamos a tener 3 Pampa 3, que son los aviones de entrenamiento avanzado y de combate ligero, aptos para cuidado de fronteras, básicamente, narcotráfico y ese tipo de cosas. Van a ser 3 entregados a la Fuerza Aérea durante este año, por primera vez después de 8 años. Esta mañana, antes de venir acá, estuve en Palomar, en un acto, en una ceremonia en la cual le entregamos formalmente a la Fuerza Aérea un Hércules C-130, totalmente remodelado, aviones viejísimos de más de 40 años, pero que con este update se le han puesto 20 años más de vida y que realmente con un equipamiento notable y además en un proceso inteligente. Este proceso empezó hace 3 o 4 años, pero empezó, el primer Hércules que se renovó 100% en Estados Unidos, en L3, una empresa americana. El segundo, ya en este gobierno, se hizo en Córdoba, en FADEA, con soporte de la empresa americana L3, pero con un acuerdo de hacer transferencia tecnológica. Este tercero que se entregó hoy es 100% realizado con mano de obra argentina. O sea, estamos en un proceso de aprendizaje que quedan 2 Hércules más, uno ya está en Córdoba, el otro se parará a mediados del año que viene. Se va a terminar el proceso rápidamente. Van 14 minutos ya. Vamos a hacer 22 o 23. Bueno, rápidamente, porque la veo a Clara parada. Este año se entregan esos Pampa, se entrega el Hércules, se comienza todo un plan de renovación, se sigue un plan de renovación de los Pampa 1 para transformarlos en Pampa 2. Además, se certificó el Pampa 3
para poderlo vender en el exterior. Se empezaron a hacer negociaciones en Sudáfrica que están avanzadas y esperamos que sigan adelante. Hay varios proyectos en distintos países latinoamericanos para poner nuestro avión y, como decía antes, somos un proveedor internacional de varias líneas aéreas. Dentro de unos días entra un avión de LATAM, que LATAM, aparte de un centro de reparaciones que va a tener en Panamá, que tiene en Panamá, va a ser uno en Córdoba próximamente. Fabricaciones militares. ¿Qué se recibió? Se recibió un complejo industrial que tuvo 15 plantas, supo tener 15 plantas muy integradas verticalmente hace, en este caso, 70 años, de las cuales quedaba un rezago de otras épocas, un rezago sin visión y sin objetivos. Además, ¿qué se recibió? Se recibió un centro de militancia política. Entre las 2.500 personas que habían en fabricaciones, habían 150 en un área de comunicaciones, casi 100 haciendo videos y filmaciones y una imprenta de la Cámpora, y otras 50 tuiteros de las redes virtuales de la presidenta. ¿Qué se nos pidió en agosto del año pasado? Se nos pidieron 3 cosas. Pensar la visión estratégica de la empresa, para qué se servía, si la seguía abierta o no, que en 3 años la pusiéramos en equilibrio. No se nos dijo en 1 año porque había sido imposible. Lo vamos a cumplir posiblemente en 28 meses el equilibrio, no en 36, y operarla con seguridad. ¿Qué se hizo? En 2015, con 5 plantas, tenía 2.400 empleados. Hoy tiene 1.244, en 3 plantas y una unidad minera en San Juan. Se cerró la planta de Azul, con muchas dificultades. Siempre pensaron que no se podía cerrar, se pudo cerrar y mantener la paz social. Una planta que funcionaba al 8% de su capacidad, 8% de su capacidad, con una planta similar en Villa María, Córdoba, que funcionaba al 40% de su capacidad. Hoy en Córdoba se hace todo lo que se hacía en Azul y queda posibilidad de duplicar por lo menos la producción. Además se cerró con seguridad. La planta anterior, porque la planta de Azul tenía varias plantas adentro, tenía una planta de nitroglicerina, de nitrocelulosa, que hace 22 años se cerró y se cerró la puerta. Hoy día el cierre, que se hizo en diciembre del año pasado, se está terminando en este mes de septiembre, con el cierre definitivo en condiciones de seguridad, de desmilitarizar la planta. Se armó en la empresa un área comercial, porque fabricaciones era producir algo, pero sin visión comercial y sin vender. Uno de nuestros mayores clientes de los años 14 y 15 fue Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Por supuesto, es hoy día uno de nuestros mayores deudores y además tenemos cantidad de trabajo en las plantas que nunca lo retiraron. Se propuso, digamos, en 2018 se propuso en 3 años ir acortando 1/3 por año los aportes del Tesoro. En este primer año se van a reducir en un 45% y vamos a llegar llegar al punto de equilibrio a fines del año que viene. ¿Qué es hoy fabricaciones? 4 áreas de trabajo, porque muchos, cuando yo empecé, me llamó la atención, me decían, ¿y qué es fabricaciones? ¿Existe? ¿Hace algo? Bueno, fabricaciones tiene 4 áreas, algunas relevantes. Tiene un área de defensa y seguridad, la planta de Ferroviario Beltrán en Rosario, que es un productora de municiones, de chalecos, de disuasivos, de material básicamente para las fuerzas de seguridad. Se renovaron una línea de producción de 9 milímetros, se están haciendo algunas otras inversiones menores y hoy día está en capacidad de abastecer a todo el mercado argentino. Hoy día se importan balas de 9 milímetros de 7,62 de Brasil a precios superiores a los que se pueden hacer en Argentina. Tiene una segunda área de minería, que es un área que hace las pólvoras y explosivos, también las pólvoras para las municiones, pero aparte, que al revés de, digamos, en forma diferente a la parte de seguridad, que el 95% es el Estado, en la parte plata de explosivos ya un 40% es venta al sector privado. El sector minero, básicamente, usa explosivos de fabricaciones. Puede crecer muchísimo. Con este avance tenemos el 5% del mercado de explosivos en Argentina. Si tuviéramos el 30%, duplicar sería muy difícil. Con el 5%, triplicar no es imposible. Una tercera área es la de químicos y fertilizantes. En realidad, fertilizantes lo agregamos ahora porque era químicos, básicamente ácido nítrico, ácido sulfúrico.
básicamente para el sector privado, que es el gran comprador. La materia prima, el relleno de los colchones, es básicamente la materia prima de ácido nítrico, y con una serie de subproductos necesarios para integrar con el sistema de los otros productos de seguridad. Y finalmente el área metalmecánica y ferroviaria, hoy, en algún momento muy vinculada al tema de militar, de tanques, del TAM y ese tipo de cosas, hoy muy vinculada a la industria ferroviaria, no a la fabricación de vagones nuevos, pero sí al mantenimiento que se está comenzando a hacer con bastante eficiencia. Para hacer posible los cambios, estamos avanzando en fabricaciones militares, en transformarla en una sociedad del Estado. Las otras dos son sociedades anónimas. Fabricaciones es un organismo descentralizado, es un ministerio. La estamos transformando en una sociedad, espero que en las próximas semanas, para poder adquirir tecnologías y abordar nuevos mercados, para poder operarla con eficiencia. Por supuesto, manteniendo todos los controles de buena gestión. Y hablando de buena gestión, hoy y mañana está en Buenos Aires una reunión del Banco Interamericano de Desarrollo vinculado a el tema de governance en las empresas del Estado. Como ustedes saben, nosotros hemos pedido ser parte del OCDE, somos observadores y nos faltan algunas condiciones para ser miembros plenos. Una de las condiciones es que las empresas del Estado se vayan ajustando a las normas de governance corporativo que pide OCDE. Fabricaciones Militares, en las sesiones de hoy y mañana, va a estar presentada como el leading case, porque es la primera empresa del Estado que en esta transformación su estatuto es 100% de acuerdo a las normas de buen gobierno corporativo. ¿Qué deben ser las empresas de defensa? ¿Y qué pueden ser? Deben ser individualmente eficientes y productivas, pero en su conjunto se puede pedir más. Pueden liderar el sistema de producción para la defensa, integrándolas entre ellas en cuanto al control de gestión y poniéndolas en capacidad para realmente abastecer productos de seguridad y defensa. Pero además, liderando un sistema de empresas públicas y privadas con capacidad de venta regional. Hay claramente un concepto de poder utilizar las capacidades instaladas, el talento científico, tecnológico y productivo, y la posibilidad de generar empleo genuino como en una función de dinamizador industrial. Creo que hay que reinventar el nuevo sabio del siglo XXI. Rápidamente, Clara, mido que estoy con 22, me pasé. El sistema... Sí, hay dos. ¿Me da 3 minutos más? ¿Cuántos? 3. 3, sí, 3. cómo no. 3 ni uno más. El sistema tecnológico, el que quiera saber más, pregunta luego. CITEDEF, muchos la conocen como CITEFA, que tenía 100 proyectos distintos. Hoy día hay 7 áreas de trabajo. Sistema de armas para la intervención rápida, para la modernización del sistema de las Fuerzas Armadas, sistemas de entrenamiento y simulación, apoyo tecnológico para fuerzas de seguridad, gestión de rezago y ciclo de vida útil de municiones, control de exportaciones sensitivas y cumplimiento de compromisos internacionales. Esas 5 áreas más 2 dedicadas a el desarrollo del sistema para situaciones de emergencia y crisis junto con el Ministerio de Seguridad y lo que es ciberseguridad. Hay otros sectores, hay otros institutos, el servicio meteorológico, el servicio hidrográfico, el servicio geográfico, que tienen distintas funciones, algunas muy valiosas, con cero marketing. Cero marketing. Nadie sabe qué hacen, para qué hacen, y hacen cosas necesarias. Hay que hacerlas mejor, pero un gran desafío es articular todos estos institutos con otras áreas de las Fuerzas Armadas para hacer un desarrollo más armónico y más... Y para terminar, la última área es la área de ciberdefensa. Ingeniero, ya se nos ha acabado el tiempo. Bueno, ciberdefensa es un área importante, justamente ahora con el G20 es una imperiosa necesidad. Y cierro diciendo que estoy convencido que se puede tener un sector productivo eficiente, que hay un potencial de articulación científico muy importante y que debe trabajarse en políticas de Estado. Y vuelvo al inicio, que si esto se hace, el futuro es esperanzado. Gracias.
Pasé por 4 minutos, claro. Lo perdonamos. Ingeniero, usted señaló que durante estos últimos 10 años la administración de fabricaciones militares recayó directamente sobre el sector de la cámpora. Bueno, lo que recibimos efectivamente en las últimas épocas de Garré y de Rossi como ministros de Defensa, claramente fue un uso político de fabricaciones militares. Cada vez se producía menos, lo que se producía no se pagaba, como en el caso de Río Turbio, pero además efectivamente encontramos un aparato de comunicaciones de la cámpora en fabricaciones militares. Cabildo 65 era la imprenta de la cámpora, tenían móviles, los tenemos todavía, un equipamiento importante de filmación, y literalmente un salón con 50 chicos tuiteando. Es verdad que dentro de ese sistema se han registrado gastos, a mí me lo han contado, se lo pregunto a usted, corríjame si me equivoco, de viajes al Festival de Cannes. Sí, claro. Pero se hizo un turismo muy interesante, es decir, se hizo mucho turismo presuntamente para aportar el otro día con una delegación china nos venían recriminando cosas porque falta de cumplimiento de acuerdos y nos contaban de 8 viajes a China de delegaciones para contratos que no se firmaron. Lo de Cannes es una realidad, efectivamente es absolutamente disparatado, pero en distintas áreas de gobierno, de fabricaciones, por distintos motivos y por proyectos absurdos, se hicieron una cantidad de viajes, claramente. Bueno, acá tengo varias preguntas de nuestros socios, ¿no? La primera de ellas es, ¿cuál es la causa de los contratos de empresas de Israel para las balsas cuando Río Santiago podría realizarlos con un costo más bajo? No le puedo hablar de Río Santiago porque no lo conozco con precisión. Realmente yo digo es una diferencia muy grande lo que es hoy Tandanor de Río Santiago. Creo que hay una capacidad importante de hacer trabajo nacional. Es más, en este momento hay algunos proyectos en los cuales, como las OPB o algunos otros proyectos, en los cuales realmente debería tenerse en cuenta la participación local. Nosotros de la Secretaría, cuando viene cualquier proveedor a vendernos algo, porque vienen todo el tiempo, le ponemos 4 puntos fundamentales para iniciar la discusión. No somos compradores, decimos. Primero queremos que vengan con una propuesta de transferencia tecnológica. Segundo, queremos que vengan con una propuesta de coparticipación, de que pongan inversiones conjuntas y hacer proyectos en conjunto. Tercero, que requieran una alta fabricación local, inteligente, hay que importar todo lo que se debe importar, pero hacer todo lo que se puede hacer. Y cuarto, no solamente para comprar nuestras Fuerzas Armadas, sino para vender en el mercado regional. Esas 4 condiciones son imperiosas para poder negociar, si no, no nos sentamos. Bueno, acá me llega una pregunta que usted de alguna manera ya la respondió, pero no sé si quiere ampliarla, porque la pregunta es ¿qué va a pasar con la fábrica militar de Villa María y la de Azul? La de Azul se cerró el 28 de diciembre del año pasado. En este momento se está terminando de desarmar y desmilitarizar. En el mes de octubre va a quedar definitivamente cerrada. No existe ya más como fábrica. Es más, en este momento queda un remanente de 16 personas trabajando, va gente de otras plantas a cerrarla y no funciona más. Desapareció como planta productiva. La de Villa María es una planta que está activa, recibió algún equipamiento de Azul y está trabajando, es uno de los pilares, junto con Beltrán y Río Tercero, son las 3 fábricas núcleo de fabricaciones militares. ¿Cuál va a ser la política o es política de interés de este gobierno recuperar la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas? Es decir, ¿cuál es el proyecto del gobierno con respecto a las Fuerzas Armadas en la Argentina y su capacidad de acción? Bueno, no es exactamente el ámbito mío, así que puedo hacer alguna referencia muy general, pero claramente está en conocimiento que se está haciendo un tema de reforma del sistema militar para darle más agilidad, para hacer menos unidades y más móviles, para hacer especializaciones y para manejar el criterio de conjuntez entre las fuerzas, Fuerza Aérea, Fuerza Armada y Ejército. Se está haciendo una política de fuerzas más pequeñas, más reducidas,
más eficientes. El tema es que hoy día el presupuesto de las Fuerzas Armadas no llega al 1% del Producto Bruto, pero el 90% de salarios. Entonces el 10% queda para mantenimiento y casi nada para equipamiento, y realmente si se hiciese una profunda reforma se podría duplicar o triplicar las inversiones, que es lo que hace falta. Hoy día se requieren algunas inversiones. Bueno, acá hay una pregunta que me hacen llegar. Dice, ¿no habría sido más eficiente vender las plantas de fabricaciones militares así como estaban? Bueno, es lo que se hizo en los años 90, que habían 15 plantas, se vendieron 11, quedaron 4 que no se pudieron vender, una porque explotó por los aires, Río Tercero, y otras porque no encontraron cliente. Después se hizo una más, una unidad productiva en San Juan, pero digamos, todo lo que se pudo vender se vendió, se desguazó bastante, se desintegró el sistema. Era un sistema para los años 50 del siglo pasado, ¿no es cierto? Era un sistema que era promotor de la industrialización. Seguramente no es el modelo que tiene que tener. En este momento, las plantas que quedaron, básicamente las dedicadas a explosivos y la dedicada a seguridad, son plantas básicas que funcionando bien no tiene, digamos, podría no tenerlas. Estando en otros países del mundo, de Latinoamérica, son eficientes en funciones y son productivas. Ingeniero, leyendo un poco sobre los datos con los cuales usted se encontró cuando llegó a fabricaciones militares, con superpoblación, por ejemplo, con cargos políticos, centros de video y de tuiteo y de trolls, deterioro en todas las plantas. ¿Hay algo que le llamó especialmente la atención cuando usted llegó por primera vez ahí, dentro de esta situación de deterioro general? Llaman la atención los contratos disparatados. Por ejemplo, a ver, cuéntanos algunos. En un momento este organismo dependía de economía, en la época después de Menem, cuando se dejó de privatizar, pasaron a depender de economía, después pasaron a planificación, con debido, y después pasaron a defensa. Y ahí se terminó de desarmar la empresa. Pero en la época de estar en planificación, digamos, se hicieron disparates del tipo siguiente. Se gastaron 25 millones de dólares en hacer una planta, una línea para fabricar vagones de un determinado tipo de carga. Se pusieron las inversiones, se pagaron anticipos importantísimos del 40%, y 15 días después, en otro ministerio, Jaime compró 3.000 vagones en China, con lo cual es inviable el proyecto de fabricaciones, por ejemplo. Ese tipo de cosas pasaban. Comenté el proyecto Libélula, un proyecto disparatado, habían proyectos absurdos. Entonces uno vio, se vivía en un mundo irreal, se le puso mucho dinero, había muchísima gente, y como yo digo, cuando tuvimos que sacar gente de todas las plantas, no sacamos trabajo, sacamos empleo, en el sentido, sacamos salarios pagados por nada, o por otras funciones, como los tuiteros, y lo que se vio es un desorden. Además, Clara, le quiero comentar y a todos, que a veces evaluar estas cosas nos costó muchísimo porque no dejaron un solo papel. Porque cuando tuvimos que ir a renegociar contratos, literalmente tuvimos que ir a pedirle a la otra parte que nos diera el material para poder trabajar. No quedó nada, no quedó nada. Realmente Fabricaciones fue devastada. ¿Por qué no nos habla un poquito más del proyecto Libélula? ¿Qué era eso? No, era una locura de hacer, digamos, una planta digamos, hay distintos tipos de pólvoras, digamos, de primera, segunda y tercera generación para distintos. Era un proyecto muy sofisticado. Todavía hay unos enormes sarcófagos de hormigón de 15 metros de profundidad donde se iban a hacer están ahí como una tumba faraónica puesta tanto en Córdoba como en Rosario, con algunas máquinas sofisticadas, máquinas que estamos vendiendo ahora para la industria farmacéutica, ¿no? Porque era un proyecto de fabricación de cohetería, que acá no tiene ningún mercado. El único mercado eran los interesados que financiaban esto. Ingeniero Riva, muchísimas gracias. Gracias, Clara.